¿Qué tal? Queremos mostrarles cómo completar la matriz que les estamos enviando. Y primero hay que revisar que esta matriz contiene 4 hojas de trabajo: plan de estudio, asistencia, comunicación con las familias y estudiantes sin vínculo con el establecimiento. En la primera, plan de estudio, les pedimos que registren del listado cuál es el establecimiento educacional del que ustedes son parte, ¿no es verdad? Vamos a usar como ejemplo el Colegio Centenario. Inmediatamente la información se precarga y básicamente no es otra información que, dependiendo de los niveles educativos que tenga el establecimiento, ir colocando qué asignaturas van a ser consideradas como para la promoción, ¿cierto?, de este año escolar. Eh, con la tranquilidad de que el listado de las asignaturas está hecho en base a cada uno de los planes de estudio de los niveles. Por eso también en la educación media, en el caso de que el colegio tenga estos niveles, está para tercero y cuarto medio el plan común de formación general, el plan común de formación electivo y los distintos planes diferenciados de los casos que correspondan, en donde tendrían que anotar aquí cuáles son las asignaturas de ese plan diferenciado. Y en el caso de que el cuarto medio aún esté trabajando con el ajuste antiguo, ¿cierto? También está la posibilidad de registrar las asignaturas que ahí corresponden. Luego, en la hoja de asistencia, les pedimos que en los distintos niveles puedan registrar qué actividades van a considerar como asistencia, ya sea sincrónicas, como por ejemplo las clases virtuales, o asincrónicas, como las comunicaciones que no se dan en un contexto inmediato, sino que, como por ejemplo el envío de guías de trabajo o de fotos a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, quizá van a considerar en algún nivel educativo como asistencia ambas actividades, ya sea sincrónicas como asincrónicas. Les pedimos entonces que registren qué tipo de actividades, clases virtuales, por ejemplo, o aquí guías de trabajo, o incluso podría ser que en algún curso se considerara solo un tipo de participación de los estudiantes como asistencia, por ejemplo, solo sincrónica, pero no la asincrónica. Cuando elijan que no, no es necesario colocar qué medio de comunicación o de participación, lógicamente, pero sí siempre en aquello que se considere como asistencia. Entonces, pueden ser las dos opciones sí, o puede ser solamente una de ellas, ya tanto la sincrónica como la asincrónica, en los distintos niveles que tiene el establecimiento. Luego, en la hoja de trabajo de comunicación con las familias, básicamente el documento de criterios de evaluación y promoción les pide comunicarse con las familias respecto a la modificación del plan de estudio, los criterios de evaluación que se tomarán, qué se va a considerar como asistencia y los informes o avances de aprendizaje. En ese sentido, les preguntamos por la forma en que se va a hacer esta comunicación, con qué periodicidad, cuál va a ser el medio para recoger inquietudes de vuelta de los apoderados y cuál va a ser la forma de abordar el posible fracaso en las comunicaciones iniciales. Es decir, si no todos los apoderados tienen acceso a la página web del establecimiento, por ejemplo, cómo vamos a informar a través de cartas o de algún otro medio, por ejemplo. Lo mismo se le pide respecto al resto de los elementos, ¿sí? Y la última hoja, que dice relación con los estudiantes sin vínculo con el establecimiento. Aquí entender que hay una parte en donde se les va a pedir registrar información y a la derecha aparece un cuadro y un gráfico, una tabla y un gráfico, ¿cierto? Que no hay que tocarlo porque esto se autocompleta según la información que ustedes van ingresando. Entonces, lo importante es que aquí se registren solo los estudiantes que no han tenido un vínculo permanente con el establecimiento, ¿ya? Porque puede darse el caso de estudiantes que no tienen conectividad, pero sí hemos podido tener un vínculo permanente con ellos. Esos casos no son los que se tienen que registrar acá, sino que son aquellos estudiantes con los que no hemos podido tener un vínculo permanente y por lo tanto se nos ha dificultado el poder tener evidencias, hacer retroalimentación de su trabajo en ese sentido. Entonces, básicamente escribir el nombre, los 2 apellidos, seleccionar a qué curso corresponde, la letra del curso en el caso de que hayan cursos paralelos, y anotar cuál ha sido la dificultad que ha impedido el vínculo con el alumno, qué medidas se han adoptado hasta la fecha y qué estrategias se pretenden adoptar en lo que queda del año escolar. Finalmente se les pregunta si
se está considerando ya llevar a ese alumno al comité de evaluación para decidir su situación final, que sea de promoción o de repitencia. Aquí las opciones son que sí, que no o que aún no se sabe. Y como les decía yo, se va autocompletando una tabla, ¿cierto?, que lo que hace es contar los números de casos según el curso de ese colegio. Por ejemplo, este es un niño que está en tercero básico y lo compara con la matrícula que tenemos registrada, votando entonces un porcentaje de casos de alumnos sin vinculación con el establecimiento por cada uno de los cursos que tenga el colegio. Esto les permite también poder focalizar en dónde se están concentrando la mayor cantidad de estudiantes sin vínculo permanente. Muy bien, esperamos que nos puedan aportar esta información. Va a ser vital tanto para el Departamento Provincial como el Departamento de Educación, información que también vamos a compartir con la Superintendencia, con el Servicio Local de Educación, ¿cierto?, para poder focalizar dónde es más importante poner nuestros esfuerzos y siempre en el tenor de poder apoyarlos lo máximo posible en lo que se viene, ¿no es verdad?, con lo que tiene que ver con evaluación y promoción de los estudiantes.